Pero nosotros empezamos desde muy pequeñitas a ir a los campeonatos estadales hasta que cumplimos la edad de poder entrar en una selección, que fue a los 10 años. El que era el entrenador del masculino de los muchachos de 12 años era Néstor Salazar Mamaos, sino que me incorporé nuevamente luego que tuve a Mariana, me incorporé al equipo de las diosas. Fue sumamente difícil porque tener un niño pequeño y también tener vida laboral, porque ya me había graduado, ya estaba trabajando, entonces se me dificultaba un poco. Por eso yo creo que también fue el retiro temprano. Esto habla mucho de lo que recientemente estamos comentando, de hacer las cosas siempre lo mejor posible y con ese tabloncillo en las venas, como digo yo, eso además te dio esa oportunidad y ese plus. El que entra al baloncesto no puede salir, siempre va a estar conectado de alguna manera. Por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comarmol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Escuela de Baloncesto Future Stars. Bienvenidos a este nuevo episodio de ADN 24, la identidad del baloncesto. Nosotros conectados vía online desde nuestra sede en Barquisimeto. Estamos en Medellín, nos conectamos en Barquisimeto y el enlace va hacia el estado Yaracuy. Idea Project es nuestra conexión en Barquisimeto, publicidad corporativa, impresión desde papelería hasta gigantografía. Dale la mejor cara a tu empresa con nosotros. Toma nota, por favor, 0424-526-0346. Como les decía, bueno, primeramente dándole gracias a Dios a todos los que se conectan, a nuestra familia, a nuestros amigos, los que nos siguen, los que comparten el link, los que le dan like, los que se mantienen bien pendientes de ADN 24, la identidad del baloncesto y por supuesto nuestros invitados. Hoy les decía que nos conectamos hasta el estado Yaracuy, específicamente la capital del municipio Sucre, eso se llama Guama, a la parte centro-occidental de Venezuela, para ser más preciso en cuanto a la ubicación que tendremos hoy. Hay un dato bien interesante de Guama, estuve buscando por allí, y es que se conoce como la Atenas de Yaracuy, debido que entre sus habitantes existe uno de los índices más altos de profesionales universitarios de alto índice en Venezuela. Y eso me llama mucho la atención y por supuesto me hace sentir mucho más orgulloso de nuestra amada nación de Venezuela. Sin más preámbulos, porque hay mucho que contar con esta invitada del día de hoy, una mujer exjugadora, directiva, y que es amante, al igual que todos los de ADN 24 del baloncesto. Hoy se une oficialmente a nuestra familia. Con ustedes, Mari Calvete. Mari, bienvenida a ADN 24. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecida con usted, señor Denny, por tomarme en cuenta para una entrevista. Desde hace muchos años que no estaba en este tipo de andares, porque después que uno deja el baloncesto está detrás de él. Claro. Pero nunca, tenía mucho tiempo que no tenía una entrevista de este tipo. Ah, bueno, imagínate qué bueno, qué privilegio entonces para nosotros de ADN 24 que estés. Y desde hace mucho tiempo también hemos estado intentando hablar con Mari. Hemos estado cuadrando por Facebook, por Instagram, hasta que por fin la cacería se terminó de dar. Y aquí está con nosotros. Mari, felizmente casada, 4 hijos, oriunda de Yaracuy. Entre esos 4 hijos hay una hija que le sigue generando pasión a la familia. Ya vamos a hablar de eso, una selección nacional, integrante del equipo de allá de Barquisimeto, Pastoras de Lara. Ahora todavía no se ha integrado porque está en sus compromisos internacionales. Ya vamos a hablar de ella. Estudiante de 2 carreras en su vida, pero también amante del baloncesto. Y esa es una de las cosas que me gustaría conversar, porque lograste fusionar muy bien el tiempo para terminar tus estudios, sobre todo cuando se es no solamente amante del baloncesto, sino que le dedicamos tanto tiempo. Mari, la primera pregunta siempre obligada en este programa es, ¿por qué el básquetbol? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Qué edad tenías? ¿Qué hacías? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Creo que tiene que ver con algo familiar también, ¿no es así? Sí, nosotros estamos dentro de una familia que es de deportistas.
Mi papá era entrenador de béisbol y por eso estábamos siempre en ese mundo, pues. Casualmente, la casa familiar, la de mi mamá y mi papá, al lado estaba la cancha, la de Guama, pues la principal. Y entonces mi hermana y yo, porque yo siempre jugué con mi hermana, Adriana Calvete, no las pasábamos metidas todo el día en la cancha, pues jugando algo, pero no baloncesto, siempre cosas de niño. Hasta que asignaron un entrenador, un monitor deportivo a la cancha que se llama, en este momento se llama Israel Sánchez en su honor, que era mi entrenador, que fue el que nos introdujo dentro de ese mundo. Todo fue casualidad. Y entonces ahí empezamos desde los 7 años que tenía mi hermana y 8 que tenía yo. Empezamos Ya, a jugar con varones. ya te iba a preguntar porque fíjate lo que comentas, jugamos cualquier cosa menos baloncesto. Me imagino que se llevaban las muñecas, los patines, las cosas para estar metidas en la cancha. Sí, metra, trompo, todo lo que se jugaba Oh, ahí. Bueno, ahí ok. empezó todo este mundo. Claro, claro, claro. Entonces a los 7 años comienzas con el básquetbol hasta que a los 10 años ya oficialmente habías tomado unos 3 años de lo que se llama ahora formación para comenzar a representar al estado de Yaracuy en diferentes categorías. Sí, nosotros íbamos a San Felipe, al gimnasio Nicolás Ojeda Parra, a hacer los campeonatos estadales, como eran antes. Ahora es más laborioso, pero antes íbamos a los estadales en cada una de las categorías. Pero nosotros empezamos desde muy pequeñitas a ir a los campeonatos estadales hasta que cumplimos la edad de poder entrar en una selección, que fue a los 10 años. Primero entré yo y luego mi hermana. Entonces empezamos a ir a los campeonatos nacionales. Yo tuve la suerte de ir a 3 campeonatos minibásquet porque fui 10, 11 y 12 años. Y por eso yo creo que tuvimos la experiencia completa de cuando se llega a la edad tope del minibásquet, ya teníamos un camino bastante andado, pues teníamos la experiencia a pesar de ser tan niñas. Mari, te los tomaste bien en serio, porque fueron 27 años jugando basquetbol. Cuando tenías esa edad, 10, 11, 12 años, si nos puedes comentar, ¿qué fue lo que más te gustó de este deporte? Porque a esa edad hay chamos que entran y salen, hacen natación, hacen atletismo, gimnasia, juegan fútbol, juegan baloncesto. ¿Por qué te quedaste con el basquetbol? ¿Qué Bueno, viste? yo me quedé con el básquet porque me costó mucho, nos costó realmente porque estábamos en un mundo que era solo de varones. Los que practicaban deporte, el baloncesto, eran solo varones. Las únicas niñas éramos mi hermana y yo. Después se fueron sumando mucha gente, muchas muchachas, pero nos costaba mucho porque imagínate la contextura de un varón para una niña pequeña. Entonces, eso como que nos hizo, nos creó la pasión, pues la forma, tenemos que aprenderlo, tenemos que igualarnos a ellos. Y entonces de esa manera nos fuimos quedando, se fue creando también nuestro entrenador, era muy paciente, muy estricto a la vez. Y nos fue como, nos metió ese gusanito de la competencia, de la disciplina, de todo el tiempo estar entrenando hasta que por fin logramos las habilidades, pues el talento fue fluyendo solo luego de todos esos entrenamientos que tuvimos a lo largo de esa edad tan temprana, pues. Cuando llega Dioses de Yaracuy al estado Yaracuy, ubicado en el centro occidente de nuestro país, de Venezuela. ¿Qué edad tenías? ¿Cuánta formación ya llevabas? ¿Cuántos años jugando básquetbol? Porque tengo entendido que hiciste el equipo en un momento donde el baloncesto femenino en Venezuela, digamos que estaba en pañales todavía. Sí, bueno, lo que pasa es que yo formé parte del equipo fundador de las Diosas de Yaracuy, ¿Era qué porque año? nosotros, No recuerdas más o menos mira, el año. creo que fue en el 89, Ok. 88, 89, alrededor de esa edad, que ya habíamos salido de la categoría juvenil. Antes el juvenil era hasta los 19 años, ahora la categoría es menos. Entonces, nosotros fuimos cumpliendo todos esas etapas, pues.
empezamos de minibásquet, fuimos casi el mismo grupo, fue minibásquet, infantil, antes era junior, no era cadetes, y juvenil. Entonces, ese mismo grupo de atletas, de muchachas, se mantuvo en el tiempo. Por eso yo digo que también yo me conseguí a las mismas de mi pasión. Entonces nos fuimos manteniendo en el tiempo a lo largo de todas las edades. De hecho, nosotros, como yo te dije en el pequeño escrito que hicimos antes, nosotros llegamos a quedar campeones nacionales en cada una de las categorías que íbamos pasando. En cuanto a la selección del estado De Yaracuy, del estado de Yaracuy. Y yo pienso que a raíz de eso, de que se vio de que nosotros teníamos esa fortaleza, porque todas éramos cercanas al gimnasio, había unas foráneas, pero siempre tratábamos de cumplir con todos los entrenamientos día, noche, a la hora que fuera, nosotros fuimos muy constantes. Mantuvimos la sistematización de los entrenamientos desde el inicio, desde muy chiquitica hasta la categoría juvenil. Yo creo que eso abrió paso a que se creara el equipo profesional y entráramos en la liga especial. En ese momento se llamaba liga especial. Y se creó con las mismas del estado de Yaracuy. Una que otra que se fue sumando al equipo, y a medida que fueron pasando las temporadas, incluso se fueron llamando jugadoras importadas. Era una liga bastante fuerte, ¿oíste? En ese momento, porque habían jugadoras en todo el país que eran de mucho talento. Y ese equipo quedó campeón 3 veces y un subcampeonato. Paralelo con eso, terminaste tu primera carrera profesional. ¿Cómo hiciste? Como tengo por aquí, según tus datos, estuviste estudiando, en este caso, en el año 91, TSU en informática. Yo me gradué en ese año, en el año 91, porque sí se hacía en paralelo, se podía. Nosotros estudiamos la carrera técnica aquí en San Felipe y en paralelo jugábamos. Yo jugué más o menos ese profesional hasta el año 92, porque salí embarazada de Mariana y yo la tuve muy joven, tenía apenas 22 años cuando tuve a Mariana, y me incorporé nuevamente luego que yo la tuve. Entonces yo digo que por eso que también Mariana bueno, no vamos a llegar a Mariana todavía porque... Ya vamos a hablar de Mariana, que por cierto también fue parte de ADN 24 cuando estaba en Islandia. Tuve la oportunidad de recibirme desde allá. Hicimos un capítulo de ADN 24 bien interesante y contaba justamente eso. Ya vamos a hablar de ella. Que yo creo que, Denny, yo creo que era porque mi mamá iba a entrenar conmigo en la barriga y viene mi pasión con este deporte. Además de Diosas de Yaracuy, además de la selección del estado Yaracuy, también formaste parte del tricolor venezolano, algo que por supuesto habla mucho de tu buen performance, de tu buen desarrollo en este deporte, porque bueno, nada, tuviste hasta en Puerto Rico un centroamericano, muchas competencias sudamericanas, y eso pues eleva el nivel en un momento determinado que tuvo Mari Calvete con el baloncesto en Venezuela. Sí, yo creo que nosotros tuvimos la suerte también de que en esa época nosotros formábamos parte tanto de la parte competitiva a nivel de Centroamérica como de Sudamérica. Entonces tuvimos la suerte de ir a un centroamericano minibásquet que se realizó en Caguas, Puerto Rico, y que se le llamaba convivio porque eran niños pequeños, era de 12 años. Entonces, nosotros fuimos a este centroamericano donde mi entrenador Aquiles Martínez fue el asistente, el principal fue Freddy Hernández de Cogede, y me acuerdo mucho también porque el que era el entrenador del masculino de los muchachos de 12 años era Néstor Salazar Mamaosa, que él nos acompañó también a ese torneo centroamericano. De ahí partió que formáramos parte también de la selección. Nosotros, los campeonatos sudamericanos se dan a partir de la categoría cadetes, y fuimos tanto en cadetes como en juvenil a varios sudamericanos. Y luego, bueno, después que pasamos esa etapa, me incorporé a la selección de mayores, que ahí duré hasta que salí embarazada de Mariana, hasta el año 92.
1992. Ujú. Luego con Mariana chiquitica te la llevabas al gimnasio y estuviste jugando más con Diosas o con la selección de Yaracuy. No No, sigues no, con... ya con la selección de Yaracuy no jugué más, sino que me incorporé nuevamente, luego que tuve a Mariana, me incorporé al equipo de las Diosas. Fue sumamente difícil porque tener un niño pequeño y también tener vida laboral, porque ya me había graduado, ya estaba trabajando, entonces se me dificultaba un poco. Por eso yo creo que también fue el retiro temprano, porque no podía llevarla las dos cosas a la vez, por eso, porque antes no había tantas oportunidades, no habían tanto, no se podía vivir del baloncesto, no como ahora de que tú puedes jugar una liga y puedes vivir en razón de ella, ¿no? Entonces mi vida laboral comenzó a partir de que ya pude ejercer mi carrera y tenía una niña. Entonces, tuve que, era más, menos constante, pues los entrenamientos no eran tan seguidos, y bueno, ahí tuve que ir dejándolo hasta que me decidí que ya no podía continuar. Y decías lo difícil de, con una niña pequeña, estar en el mundo del baloncesto. Yo estoy muy, pero muy seguro que al contrario, Mariana siempre va a agradecer eso, que tú hayas continuado por lo menos un tiempo. Hablabas de ejercer la misma carrera en el basquetbol. Exactamente qué edad tenías cuando decidiste el retiro, 23, 25 años. Tenía 27 años cuando ya definitivamente lo dejé, porque siempre fueron entradas y salidas flash después que yo la tuve a ella. Yo trataba de prepararme físicamente porque ya en una liga profesional la exigencia es mayor, pero teniendo vida laboral era muy difícil. Entonces iba y venía. Entonces trataba de incorporarme porque nunca quería dejarlo. Eso forma parte de ti. No Claro, puedes dejarlo por completo, pero ya era muy difícil. Ya claro, claro. cuando, ya cuando tenía 27 años ya no pude seguir porque la preparación no era la misma, tenía más responsabilidades a nivel laboral y Claro. no me permitieron, no salía tarde del trabajo, había días que no podía ir a entrenar, entonces ahí tuve que decidir. Responsabilidades que hasta la actualidad están allí, ya me vas a hablar de eso, pero me vas a hacer adelantarme un poquito con algo que quería que habláramos al final y tiene que ver con una fiebre que hay en el mundo entero con las categorías máster, más de 40, más de 50, más de 60 años por ahí y obligatoriamente tengo que saludarlas porque si no se ponen bravas y son grandes amigas, sé que son amigas tuyas también. Las Amazonas de Lara están haciendo un trabajo extraordinario, les saludamos a todas, sé que son, repito, tus amigas. Con el baloncesto máster nunca tuviste esa conexión a propósito de lo que nos comentas de lo laboral, ni siquiera en la actualidad, porque No, si naciste en el 70 tienes 54 para 55 años, ¿no es así? tengo 55 años, estoy en mi año calendario del 56. Sí, incluso aquí se están tratando de formar dos equipos. En Chivacoa hay un equipo que se llama Leonzas de Brusual y en San Felipe hay otras muchachas que se están reuniendo y se llaman Legendarias de Yaracuy. Hay dos opciones ahí de equipo que creo que Leonzas es la que está más avanzada porque creo que va a participar en la Liga Master. Pero yo creo que ya no me atrevería. Primero porque yo creo que la vida laboral te hace el sedentarismo, porque yo duré mucho tiempo, muchos años frente a una computadora Claro, y entonces eso te pasa factura. A claro, claro. mí recientemente me operaron de una rodilla porque aumenté de peso y entonces me da como miedo. Claro. Todas me dicen, intenta lo que, todas vamos poco a poco, que no sé qué, pero no, yo creo que el miedo no me va a dejar desenvolverme a lo mejor como yo quisiera, pues. Claro, Y claro. sí, chévere, a mí me parece magnífica que todas las muchachas yo le digo muchachas porque me siento igual que ellas, tengan esa iniciativa, porque a uno nunca muere esa pasión por el baloncesto. De hecho, todas mis compañeras en mi escritorio, yo tenía todos mis adornitos, era un balón de básquet, era una cestica, un trofeito, todo el tiempo. Eso no te deja. Después que tú te metes en este mundo, eso no te abandona. De hecho,
cuando yo entré al Ministerio Público a trabajar, esta es una anécdota que tengo, porque eso es lo que te digo, el básquet no te abandona. Uno tenía que, cada vez que hacía un ascenso, tenía que ir a la Fiscalía General de la República a hacer el examen para tú poder ascender, era por meritocracia, pues. Era un concurso que se hacía. Y entonces tenías varios tipos de exámenes y rendías entrevistas con mucha gente. Y una de las preguntas que me hicieron era esa, de que por qué yo quería ser fiscal del Ministerio Público. Y yo le dije, mira, yo fui jugadora de baloncesto y defender la patria es lo primero. Uno le mete en la sangre, uno le corre la vena de la patria, de los tres colores que tú llevas. Esa pasión de llevar nuestro tricolor siempre en alto, donde quiera que estemos y en cualquiera de nuestras funciones, siempre, por supuesto, va a ser algo de destacar en cada uno de los venezolanos en cualquier parte del mundo. Y fíjate que, Mari, comentabas acerca de algo similar como jugadora y en la parte laboral, y esto te dio esa distinción cuando fuiste presidente de la Asociación de Baloncesto del Estado de Yaracuy, porque hay un dato bien curioso que tú mismo me comentas que ni siquiera lo recordaba. Estuviste durante 2 periodos, 2005, 2008, 2009 y 2012. El dato curioso es que anteriormente se llevaba un ranking de los estados a nivel nacional como asociación, y Mari recibió la de Yaracuy en el puesto 15 durante su gestión, desarrollando un destacado trabajo, se retiró y la dejó en el 7º peldaño. Esto habla mucho de lo que recientemente estamos comentando, de hacer las cosas siempre lo mejor posible, y con ese tabloncillo en las venas, como digo yo, eso además te dio esa oportunidad y ese plus para hacer ese buen trabajo con la Asociación de Yaracuy. ¿No es así, Mari? Cuéntanos. Sí, porque tú sabes que estando en la Asociación del Estado de Yaracuy, se trataron de, yo tuve la oportunidad incluso de viajar a España, porque fui a llevar a Mariana para que ella tuviera un roce de ese tipo, porque teníamos un familiar allá en España y nosotros tenemos nacionalidad española porque mi mamá nació en España y nos dejó de herencia ese pasaporte. Le digo yo a Mariana, no nos dejó plata, pero nos dejó ese tremendo pasaporte. Y ese le ha permitido incursionar en ese mundo allá. Entonces nosotros estuvimos en España mientras yo era presidenta de la asociación y aproveché de ver cómo era la organización allá en ese país, que como les ha ido también en el baloncesto y en la mayoría de los deportes que ellos se desempeñan. Y yo traté de traerme ese poquitico que logré aprender para implementarlo en la Asociación de Baloncesto del Estado de Yaracuy. Y yo creo que en cierta forma surtió su efecto, porque empezamos a trabajar de una manera que nos apasionó. Incluso mi hermano, que en paz descanse, también formaba parte de esa asociación, pero de manera como entrenador. Y entonces siempre estábamos en esa tratando de cambiar la estructura. También con la colaboración siempre de Melba Cortés, que es actualmente la presidenta de la asociación, con toda su experiencia a nivel dirigencial, porque yo lo que fui fue atleta, pero como teníamos el conocimiento de cómo tratar de mejorar las selecciones que nosotros íbamos a manejar. Entonces, de ahí, de esas ideas que surgieron, que yo traje, empezamos a trabajar en base a eso. Y yo creo que dio su resultado, porque, como te digo, un estado tan pequeñito, donde no hay empresas, donde se depende más que todo del Estado en la parte económica, entonces nos resultaba increíble, pues, que nosotros estuviéramos en el 7º lugar, donde por encima de nosotros estaba Distrito Capital, estaba Lara, estaba Miranda, Aragua, que eran estados tan grandes, y que nosotros estábamos ahí ya empezando a estar de tú a tú con ellos.
Entonces, eso me dio mucha satisfacción, de que por lo menos se trató de hacer un trabajo y se cumplió. No solamente estados grandes, sino también estados donde el básquetbol es tradición. El caso de Lara, Distrito, Aragua. Hablaste de tu hermano, hubo un destacado jugador de básquetbol también, que ya no está en nuestra tierra, no está en nuestro planeta, que Dios le dé su descanso, lo recordamos también. Bueno, capítulo bien especial con Mari Calvete, como dije al principio, felizmente casada, saludamos a su esposo José Ramón Durán, madre de 4 hijos, y de una nieta o un nieto, cuéntanos. Tengo 3 nietos. 3 nietos. Te estoy ganando y tengo 4. Ok, 2 niñas y un niño. Ok, qué bien. Y bueno, por supuesto, orgullosa de sus hijos, Mari, sí, siempre lo cuenta, pero sin duda, orgullosa de todos sus hijos, de todos sus nietos, de su esposo, su familia, de su gentilicio, su estado, su país. Pero sin duda que Mariana Durán es un capítulo aparte en la vida de Mari Calvete. Y voy a citar textualmente como me lo escribió. Cumplo mis sueños con mi hija mayor en todas las formas al compartir la misma pasión. Y créelo que asimismo, no con las mismas palabras, pero sí con la misma descripción en cuanto a la característica o el concepto del baloncesto, en alguna oportunidad lo conversé con tu hija. Mari Calvete es la mamá de Mariana Durán. Mucha gente, incluso méteme a mí en ese paquete, orgullosos de Mariana, lo que ha hecho con el baloncesto venezolano, no solamente con los equipos locales, con los equipos extranjeros, sino también con la selección nacional. Considero que es una en el top 5 de los mejores bases armadores en la categoría femenina en Venezuela en la actualidad. La forma de jugar de Mariana es algo incomparable. Esa manera de no solamente administrar, llevando los hilos en los 24 segundos de posesión, sino también la manera de distribuir y de como lo hacen esos bases armadores que tienen un IQ bien alto, de manera muy inteligente, aprovechar los pequeños espacios para habilitar a otros compañeros que en muy pequeños espacios, en muy corto tiempo, tienen que definir hacia el aro. Eso es la forma de dirigir de Mariana y cada vez que la vemos jugar, de verdad que nos sentimos muy orgullosos. Mariana Durán, un capítulo aparte en la vida de Mari que queremos comentar también, por supuesto. Mira, las conversaciones, mis hijas nos dicen a Mariana y a mí cuando estamos hablando, porque ellas dicen que nosotros, nuestra conversación, porque al principio ellas pensaban, Mariana, que tu favorita, que no sé qué, todo el tiempo. Entonces, nosotros conversamos, ahorita que ya todas somos bien adultas, decimos eso. No es que haya sido mi favorita, sino que compartimos eso. Está ese vínculo en el baloncesto, porque para mí todos son mis favoritos. Pero como tenemos eso en común, que sabemos cómo se desenvuelve en ese mundo, que no ha sido fácil, ¿oíste? No, para Mariana no fue fácil y yo creo que, porque mi esposo también era jugador de baloncesto, el que nos haya tenido a nosotros en su mundo, conociendo esa etapa que estaba viviendo o esos momentos que ha estado viviendo, la ayudó mucho porque han habido altas y han habido bajas. No todo el tiempo ha sido la Mariana que ustedes conocen ahorita, porque ahorita está en plena madurez deportiva, le digo yo, estás en tu momento, Mariana, porque ha pasado por tantos periodos, tantas lágrimas, tantas de todo para poder llegar hasta donde está, que yo creo que ayudó mucho eso, de que estuviéramos los dos que conocemos de ese básquet, de que sabemos cómo es ese mundo, cómo se desenvuelve, todas las cosas que uno puede pasar, más el baloncesto femenino, que no es tan apoyado como el masculino, que tenían kilómetros de carretera en autobús y no en avión como los varones.
que no tenían la solvencia económica en el momento preciso para ayudarla en algún pesar que tuviera, ya fuera físico o psicológico, porque no es fácil, ¿oíste?, llegar a ese nivel que en este momento se encuentra ella para poder desempeñarse con el talento como tal, como lo tiene. No ha sido fácil. Sí, 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 sí. Y bueno, me uno al llamado con tus hijos que se tranquilicen porque sencillamente No, es, no. Ellas saben sencillamente es ya. que hay mayor conversación con Mariana porque hablan de Sí. basquetbol y es eso. Bien interesante lo que comentas. Cada vez que hablo o que hablamos en ADN 24 con la categoría femenina siempre lo resaltamos y pensar. Y cuando hablo con dirigentes que han estado con el baloncesto femenino, como Oscar Silva, por ejemplo, y pensar que el baloncesto femenino es el que desarrolla más la teoría del basquetbol, es el más, digamos, más técnico, porque el masculino es más espectáculo, obviamente que es mucho más atlético, por ende es mucho más vistoso, eso le da una mayor, digamos, calidad de comercial, de ser más comercial el baloncesto masculino, pero si usted quiere aprender a jugar basquetbol, mire las Vea el categorías femenino. menores y mire el femenino. Vea el femenino. Como Claro no que hay sí. tanta espectacularidad, si hay mucha teoría, es un baloncesto bien llevado. También lo comparo en el caso de Estados Unidos cuando vemos el baloncesto universitario, por ejemplo. Ahí se ve bastante digamos, teoría, bastante de lo que se enseña realmente, de lo que es el baloncesto. Ya la NBA es un espectáculo aparte, es otra cosa. En la actualidad formas parte de la Asociación de Baloncesto del Estado de Yaracuy nuevamente, entraste allí como directora general, tiene que ver mucho con estar siempre activa, ¿no es así, Mari? Sí, Ese sí. llamado y ese conocimiento que además tiene que estuviste incluso formando parte de un club como fue Yaracuyanas en un momento, nunca apartarse del baloncesto es la consigna. Sí, sí, sí. De alguna manera siempre he estado involucrada en el baloncesto. Nosotros tuvimos también la suerte, lo llamo yo, de que nos tropezamos por el camino. Nosotros íbamos también llevando niñas y niñas, porque siempre nuestro fuerte fue en el estado de Yaracuy el baloncesto femenino. Y se nos ocurrió introducir en la gobernación del estado de Yaracuy un proyecto para hacer un equipo de baloncesto también profesional, porque estaban haciendo, ha habido muchos intentos de hacer ligas femeninas y en ese momento que yo estaba también se intentó, se llamaba la Liga Nacional de Baloncesto Femenino. Y introducimos el proyecto y casualmente no los aceptaron. Y eso fue por 4 años consecutivos que nosotros tuvimos el apoyo de la gobernación. Ahí yo, como te dije, yo empecé a estudiar Derecho y en la medida que iba estudiando Derecho también iba haciendo vida del baloncesto, pero llegó un momento también en que no pude, o era continuar con ese ascenso que yo te dije que había tenido, o seguir en la asociación de baloncesto y ahí no pude seguir. Entonces es cuando decido ya dejar la asociación y bueno, y se cayó también la liga femenina y ahorita que se está retomando nuevamente. En este momento yo me encuentro jubilada porque me jubilaron ya después de 30 años de servicio en la administración pública y tengo un hijo pequeño, después de haber tenido 3 mujeres grandes, tengo un hijo pequeño y empecé a llevarlo a entrenar. Entonces Melba me dice, chica, si tú vienes todos los días para acá, vamos otra vez a retomar eso. Y entonces, bueno, volví otra vez con ella y estamos nuevamente tratando de retomar, que no es fácil porque la situación país no es la misma. Ahora el Estado venezolano ya no da tantos recursos como anteriormente, que daban los uniformes, que daban el viaje, que daban el transporte, y ahora la mayoría de los gastos son cubiertos por los mismos representantes. Entonces se ha hecho cuesta arriba conseguir ese financiamiento que ahorita estamos tratando de buscar en las poquitas empresas privadas que hay aquí y otra vez tocar la puerta del Estado para ver de qué manera volvemos otra vez a subir el nivel del que estábamos, que habíamos estado antes.
Nuestro deseo y anhelo es que toda esa partecita que acabas de mencionar, que más allá del baloncesto tiene que ver con administración, con Estado, con políticas, con economía, vuelvan a estar en un lugar de privilegio para que no solamente el básquetbol, el deporte en Venezuela, donde hay tantos talentos, camine como tenga que caminar, que haya el apoyo. De verdad que siempre nosotros hemos Sí, sí. deseado y Con el esperado. favor de Dios va a ser. Sí, sí, sí. Y desde esta tribuna, nuestro granito de arena, Mari, porque parte de esto es justamente para eso, ¿no? Ponernos completamente a la orden para trabajar en pro, en este caso, del baloncesto femenino, masculino, profesional, pequeñas ligas y hasta máster, categorías menores y hasta máster. En una frase, ya en estos últimos minutos, o en una palabra de Mari Calvete, ¿qué es para ti el baloncesto? Pasión. Es mi pasión. Nunca lo he podido dejar, no he podido alejarme de él nunca, a pesar de las ocupaciones, a pesar de la vida laboral como tal, de la vida familiar, que tampoco no es fácil con 4 hijos estar metida en estas lides, pero eso se lleva por dentro, eso se lleva en la sangre, está en el ADN, entonces es imposible dejarlo. Yo lo que te digo, el que entra al baloncesto no puede salir, siempre va a estar conectado de alguna manera. Seguro, seguro, seguro. Y por eso estamos aquí conversando, Mari, créelo. Sí, seguro. Finalmente, nos gustaría, por supuesto, agradeciéndote por este tiempo que en tus palabras finales, ese buen consejo, no solamente para el baloncesto general, yo diría más específicamente para el baloncesto femenino, esas chamas que están viendo este capítulo con Mari Calvete, que están en su inicio y que quieren comenzar a propósito de no solamente lo dificultoso desde el punto de vista del apoyo que tú comentabas recientemente, sino también esos tabúes que hay de que si juego basquetbol, que si los chamos, las chamas, si nos puedes dejar ese buen consejo en esta parte final, Mari. Mira, para ser un buen atleta, un buen basquetbolista, baloncestista, la disciplina y la responsabilidad son lo primero, lo primordial. Si tú tienes una sistematización, una continuidad en lo que te gusta, en lo que vas a hacer, siempre llevar un hilo conductor que te lleve al lugar donde tú quieres alcanzar, vas a llegar al éxito. Ese es ha sido mi base, creo yo, desde que yo empecé a jugar, siempre estar constantemente, tratar de mejorar, trabajar solos, ir más allá, no solamente quedarte con el entrenamiento que te da tu entrenador, sino tú tratar de, a través de esa disciplina, ir más allá de lo que te da tu entrenador. Y entonces esa es la manera de alcanzar el éxito. Es la única forma de que tú puedas resaltar y alcanzar lo que tú quieres, alcanzar tus sueños, porque no es imposible. Y eso es un tabú de verdad, como dices tú, de que se va a perder la feminidad o que te vas a poner hombruna, porque hay muchas mujeres hermosas dentro del baloncesto y no dejan de tener su rudeza y de ser femeninas como tal. Pero las invito a todas las mujeres, a todas las niñas que tengan la oportunidad de acercarse a una cancha de su localidad, de que se involucren en el baloncesto, que las perseguirá a lo largo de su vida porque les dará disciplina, les dará respeto, les dará humildad, les dará unos valores gigantescos que todos los que jugamos baloncesto, todas esas mujeres que han pasado por este programa, te has dado cuenta de lo que somos. Sí, definitivamente. Mari, muchísimas gracias, de verdad, por este tan bonito programa con Mari Calvete. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Mari Calvete desde Guama, municipio Sucre, en el estado Yaracuy, nuestra amada Venezuela, en este capítulo bien especial de ADN 24. Por cierto, comenzando temporada, comenzando mes, nos trasladamos hasta Guama, desde Barquisimeto, gracias a nuestros amigos de Idea Project. Gracias a ti que te conectas, que tienes ya la campanita en tu dispositivo móvil, computadora, tablet, desde tu teléfono y tu televisor inteligente, Smart TV. Hasta allí llega nuestra señal, la señal de ADN 24. Muchísimas gracias a todos. Mari Calvete, hoy en especial
con este capítulo abriendo mes, abriendo temporada en ADN 24, la identidad del baloncesto. Por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Escuela de Baloncesto Future Stars.